Ok, me toco ahora es yo soy el pan de vida. Y voy a leer de nuevo los pasajes porque es largo para comenzar. Juan 6, versículos 32 a 40. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es la voluntad de que Él me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucita en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Para iniciar, quiero preguntar, ¿cuántas personas aquí disfrutan comer pan? Probablemente más fácil preguntar quién no le gusta. Y es evidente que se trata de una sustancia que le agrada a la mayoría. Y existen varias razones. Como médico explicaré un poco acerca de la fisiología de nuestro cerebro. El cerebro genera dos neurotransmisores, la serotonina y la dopamina, cuando comemos el pan. La serotonina provoca una sensación de tranquilidad y satisfacción, y la dopamina activa el sistema de recompensa, generando placer. Y estamos comenzando a entender por qué Cristo, nuestro Creador, se denomina nuestro pan de vida, ¿verdad? ¿Crees que es una coincidencia que Belén, el lugar de nacimiento de Cristo, en hebreo significa la casa de pan? Cuanto más estudio la palabra, más me doy cuenta que no hay coincidencias, sino orquestaciones divinas. Yo soy el pan de vida, es el primero de los 7 yo sois, y lo repitió 3 veces, porque era tan importante para Dios. Y no creo que sea casualidad que Jesús hizo 2 milagros justo antes de afirmar esto. El primero se refiere al momento en que Él multiplicó 5 panes y 2 peces, con el fin de alimentar a más de 5,000 personas. Pero como Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, como Efesios 3 nos dice, Él no solamente alimentó a todos, además sobraron 12 canastas. ¿Cuántos apóstoles estaban sirviendo? Para que ninguno dudara.
La gente estaba tan contenta que deseaba nombrarlo rey. Y Jesús se retiró a una montaña. El segundo milagro consiste en que cuando los discípulos subieron a una embarcación para atravesar el mar al atardecer, apareció una tempestad y vieron a Jesús acercándose a la barca, caminando sobre el agua, y dijo: yo soy, no temáis. Y subió la barca. El pasaje sigue diciendo: inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Él no calmó la tempestad como hizo en otro momento, sino que condujo a su destino de manera milagrosa. Como observaremos más adelante, Él nos dejó saber que Él es el pan del mundo. No que traía el pan, aunque hizo eso también. Y notamos que la gente no estaba deleitándose en Él como el pan, sino de lo que Él hacía. Después de que se multiplicó los panes, el enfoque de la gente estaba en el producto del milagro y no en quién lo hizo. Y esto es muy frecuente en nosotros también. Lo que Cristo puede darnos es la base del evangelio de prosperidad. Si pensamos así, nosotras mismas estamos en el centro de nuestra vida y no Cristo. Incluso aún en iglesias que de sana doctrina, vamos a decir, cuando solo oramos, cuando estamos atravesando dificultades, no nos estamos deleitando en Él, sino de nuevo en lo que Él hace. En el segundo milagro, me llama mucho la atención que en lugar de calmar la tempestad, como en la otra ocasión, permaneció con ellos durante ella y garantizó su llegada final. Y esta es una diferencia relevante que debemos asimilar. Muchas veces la meta divina no es salir de nuestra tormenta, sino enfocarnos en Jesús, que se encuentra en el barco durante nuestra tormenta. No es inusual que Dios no calma la tempestad que estamos enfrentando, sino Él camina con nosotras. Y a través de ella, Él fortalece nuestra fe. Nos enseña a reconocer su obrar y aprendemos a confiar en sus caminos. Las adversidades tienen como propósito de formar nuestro carácter mientras nos rendimos a su voluntad. Y al rendirnos, Él se convierta en nuestro pan. Nos acordamos de la respuesta que Jesús dio cuando el diablo lo tentó en el desierto con convertir las piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque estuvo hambriento por haber ayunado por 40 días, no necesitaba el pan físico, sino a Dios. Él no vino para darnos pan, sino para convertirse en nuestra pan. Y volviendo a lo yo soy, los discípulos como judíos sabían quién era el yo soy y cuán poderoso era este yo soy.
Primero porque se reveló, como hablamos ayer, de esta manera a Moisés. Sin embargo, también se le mostró así, porque cuando Yahweh mandó a Moisés a hablar con el faraón egipcio, él le dijo, ahora verás lo que haré a faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Yo soy el Señor. El poder del yo soy había sido vivido por los judíos. Y regresando ahora a los dos milagros de que hablamos, la multiplicación de los panes y también la tempestad, ambos demostraron que aunque Él provee y tiene la capacidad de resolver nuestros problemas, esto no debería ser el centro de nuestra adoración, sino más bien Él como Dios. Yo soy, había demostrado a lo largo de las generaciones que Él era digno de confianza y por lo tanto no había lugar la duda respecto a Dios. Jesús se estaba identificándose como el yo soy y al mismo tiempo llevándolos a otro nivel que Él es el pan de vida. Como observaremos, aunque las personas lo siguen para seguir pan físico, Él desea mostrarles el pan espiritual, o sea, a sí mismo, que da vida eterna. Ahora que llegamos a estudiar en sí los pasajes de Juan que leemos, me gustaría que notemos que Jesús se centra en dos conceptos: la provisión del pan divino, pero también la necesidad de apropiar este pan a nuestras vidas. Iniciamos con Juan, capítulo 6, versículo 32. En verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Jesús establece una analogía entre Él mismo y el pan o el maná que Yahweh envió del cielo después de la liberación de la esclavitud en Egipto. A pesar de que el pueblo quejaba continuamente de Moisés mientras vagaban en ese desierto por 40 años, ahora lo valoraban altamente. No somos así. Quejamos y después es el héroe. La perspectiva del pueblo era errónea, al igual que la de las 5,000 personas que comían en el pan. Pero el error no estaba en la misma dirección. En el desierto la gente estaba confundida sobre quién era el dador del pan. Y eso producía ceguera espiritual. Al atribuir el pan a Moisés en lugar de Dios, no podían reconocer que Dios lo había provisto milagrosamente durante los 40 años. Y no únicamente alimentos, sino también todo lo demás: agua, ropa, protección, etc. Él afirmó que Él era el pan de vida, no solamente de alimento. La realidad es que Cristo no vino al mundo para ayudarnos a satisfacer nuestros deseos, sino para transformarlos. Aunque este versículo enfatiza lo divino, es más profundo de lo que ellos estaban percibiendo. Para aclarar el asunto, él continúa en los versículos 33 a 34. Porque el pan de Dios
es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Si se quedara allí, uno podía pensar que él está aclarando de nuevo que el maná que caía del cielo todas las mañanas y fue la porción precisa lo que necesitaban, venía del Dios. Pero él continúa, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es evidente que la provisión de Dios con el pan no es simplemente el físico, sino que Jesús está presentándose como algo que elimina nuestra necesidad para siempre. Él es Dios encarnado. Su nacimiento significaba más que un hijo de José y María. Él es la encarnación de alguien que existía antes de nacer. Él es eterno, la segunda persona de la Trinidad. Y por esta razón, Juan dice en capítulo 1, versículo 14, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su gloria es igual a la gloria del Padre. Esto es tan importante que Juan comienza su libro con en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y vemos que Cristo lo confirmó en el versículo 38. He descendido del cielo. Pero hay otra perla oculta aquí cuando dice que el pan que descendió da vida. La palabra hebrea que Dios utilizó no fue bios, lo cual denota vida física, sino zoe, que significa vida espiritual. El pan físico sostiene la vida bios, que también es suministrada por Dios, mientras que Cristo nos concede la vida zoe, la vida espiritual. Y tal como se menciona en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Está reafirmando que no es pan físico y nos está garantizando que la salvación es eterna y se obtiene por medio de la fe. Él no vino solo para ser útil, sino para ser adorado. Jesús empleaba la palabra pan como una figura retórica que sustituye una palabra por otra y tiene relación con el tema de la conversación. En este caso, él utiliza un alimento físico conocido por todos, el pan, para impartirnos una verdad espiritual. Él es increíble, yo siempre me asombra que un Dios incomprensible decide tomar el esfuerzo y el tiempo de revelarse a nosotras. No podemos comprender a Dios con nuestras mentes limitadas, ni tampoco reconocerlo sin que Él intervenga en nuestras vidas. En este caso, la palabra pan se refiere a nuestro sustento, lo que alimenta y nos mantiene
con vida. Durante la época de Jesús, el pan no era un acompañamiento de la comida, sino constituía el centro de la comida. En ocasiones era el único componente de la misma. Él nos está haciendo entender que Él es nuestra fuente de sustento. Y es evidente que no se refiere a una comida física, porque Él dijo que al venir a mí y creer, no comer, y creer, nunca estaremos hambrientos o sedientos. El pan físico nos sacia, pero solo por poco tiempo. El hambre que es provocada volverá, pero en cambio el pan espiritual es eterno. Para que no volvamos a pasar hambre, es necesario cambiar nuestros deseos. Y también tenemos que cambiar nuestra cosmovisión, la forma que vemos la vida. En Juan capítulo 6, versículo 27, Jesús había declarado: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No podemos construir nuestra vida sobre nosotras mismas. Siempre estaríamos insatisfechas si no vivimos para Cristo. Continuaremos ahora con los versículos 36 a 37. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Estamos observando que Dios no solamente se propuso enviar a su Hijo, sino también que el Hijo lograría al llegar. El Padre atraerá a ciertas personas hacia su Hijo, y quien los recibirá, los guardará y los resucitará de entre los muertos para llevar a cabo el plan del Padre. Jesús no vino para iniciar el plan del Padre, sino para cumplirlo. El plan se inició antes de la fundación del mundo, como se menciona en Efesios capítulo 1, versículos 3 a 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el pan, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El plan de Padre es llamarnos a su redil y luego formarnos en su imagen, en la imagen de su Hijo, con el fin de glorificar a Él. A pesar de que más de 5,000 personas experimentaron el milagro de comer el pan, no creyeron en Jesús como el Mesías. Los milagros no son capaces de salvar a la gente. Los judíos presenciaron varios milagros diarios durante 40 años en el desierto, pero al final todos que salieron de Egipto, excepto 2, Josué y Caleb, no entraron en la tierra prometida.
porque nunca creyeron. ¿Cómo podemos observar en Mateo capítulo 5, versículo 45? Todos somos beneficiarios, mejor dicho, de la gracia común. Dios hace que el sol brille y que llueve tanto sobre los justos como sobre los injustos. La pregunta es si reconocemos el origen de nuestra provisión, el pan de vida. Y si esto nos conduce a tomar una decisión para Cristo, con el fin de que Él sea mi vida, mi Dios, mi Señor, en lugar de ser solo un componente de mi vida. Él no puede ser ni el componente más importante de mi vida. Su exigencia se basa en que Él otorgó todo, incluyendo su vida, como sacrificio para salvarnos. Por ende, Él espera será todo para nosotras. Sin embargo, para que Él cambie nuestra manera de pensar, tiene que perdonar nuestros pecados, con el fin de que Él pueda revestirnos de justicia y así Él se convierta en nuestro tesoro. Este perdón garantiza nuestra eternidad, pero es el mismo cambio en nuestra forma de pensar lo que nos permite ver las necesidades de los demás y así poder trabajar para Él. La multiplicación de los panes reveló el hambre existente y también su poder para satisfacerla, pero también el gozo de trabajar por Él, alimentando los demás. Ellos experimentaron lo que Filipenses capítulo 4, versículo 19 promete. Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que hemos visto que la provisión de pan es divina. Ahora estamos viendo la necesidad de apropiar este pan a nuestras vidas. En el versículo 37, Dios es tan bueno que Él garantiza que todo lo que el Padre da a Él vendrá y Cristo nunca lo expulsará. No solo Él no se cansa de nosotras, sino que nadie puede arrebatarnos de su mano. Él es el Todopoderoso. Es tanto así que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No somos parte de este creado, todo creado? Por lo tanto, nosotros tampoco podemos hacer algo para perder nuestra salvación. Como es un regalo de Dios decidido antes de la fundación del mundo, y Dios es eterno, nuestra salvación también es. La Biblia es claro en cuanto a la elección. Dios nos eligió, pero yo debo confesar que ese fue un asunto con el que yo luché mucho
al principio de mi vida en Cristo. Porque no me parecía justo que Él eligiera a algunos y no a otros. Entendía que Dios era justo. Y en mi mente, como eso no era justo, por lo tanto no podía ser verdad. El problema es que sus caminos no son los nuestros, según Isaías 55:8, ni sus pensamientos que son más altos que nuestros, como el versículo 9. Sin embargo, quiero exponer el engaño de nuestro corazón. Este concepto parece humilde, parece espiritual, cuando la realidad es que era arrogancia de mi parte. ¿Quién soy yo para juzgar la justicia de Dios y creer que yo sé más que Él acerca de su justicia? Y pude darme cuenta a través de números versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que no es difícil comprender, sino es difícil que aceptar. Y la pregunta a la que cada una de nosotras tiene que responder es: ¿creeré lo que siento en mi corazón o lo que dice Dios? Con sinceridad, si yo fuera Dios, yo no me escogería a mí. Mi corazón no es muy bueno. Sin embargo, dado que todo es para su gloria, yo recibo cada día su bondad, su compasión, su amor, su misericordia, porque son nuevas cada mañana. Permítame leerlo, Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, porque la palabra de Dios tiene mucho más poder que las mías. Que las misericordias del Señor jamás terminen, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Si alguien aquí no ha tomado una decisión por Cristo, le pregunta: ¿no quieres recibir lo que Cristo ofrece de manera gratuita? Y ya pagó el precio. Lo único que necesitas hacer es tomar la decisión y luego seguirlo en obediencia. Al realizar esta decisión genuinamente, serás sellado con el Espíritu Santo y Él garantizará nuestra llegada, como sucedió con los apóstoles en el barco durante la tormenta. Y esto ahora nos lleva a los versículos 38 a 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entendemos que Jesús llevó una vida perfecta, dado que el pecado es hacer o no hacer lo que Dios quiere. Eso significa que Él realizó el 100% de lo que el Padre quería. Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. En el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos, el autor afirmó que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No podemos justificar nuestros pecados pensando que por ser Dios era fácil. No era fácil hacerlo. Más bien,
necesitamos admitir que Él modeló la santidad, a pesar de ser tentado en todo. No pasa por encima esta palabra, es en todo. Si no fuera tentado en todo, su muerte no había pagado. Él tuvo que experimentar la vida humana y no ceder al pecado para que su muerte pudiera redimir nuestros pecados. Y ahora en el último versículo, el 40 mejor dicho, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El Espíritu Santo garantiza que para todos que creen en Él como Señor, como Cristo ha resucitado, también seremos resucitados por Él. Observamos la Trinidad obrando junta en esto. El Padre diseñó el plan y nos eligió. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos convence del pecado para que primero creamos y luego nos guía y nos otorga la capacidad de no pecar y para transformarnos. Y Jesucristo ejecutó el plan con su vida, muerte y resurrección. Y esto no es solo al nivel espiritual, sino también al nivel físico. Esto sucederá cuando el plan de Dios se completa en nuestras vidas. Dios es eterno, sin principio ni final. Nosotros, en cambio, somos eternos. Mejor dicho, somos inmortales. Dios es eterno, escúcheme. Somos inmortales. Tuvimos un comienzo, pero no tendremos fin. Como dice que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Podemos pensar que solamente los creyentes resucitarán. Es importante comprender que todos resucitaremos, tantos creyentes como no creyentes. La diferencia radica en dónde pasaremos la eternidad, con o sin Cristo. Ahora bien, la razón por la cual los creyentes pasaremos la eternidad con Cristo es debido a que estamos en Él, no con Él, en Él. Escucharemos Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos deja verlo en otra perspectiva. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Estamos unidos a Cristo. No es solo a donde vamos, sino donde Cristo va, nosotros vamos también. Esto es otro aspecto en la que Dios es glorificado. Todo aquel que ha sido elegido por Él pasará la eternidad con Él. Una vez más, observamos la responsabilidad de apropiarse de ese pan. Recuerda, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ahora, luego de ver a Cristo, necesitamos acercarnos a Él, evaluar sus enseñanzas cuidadosamente y luego tomar la decisión más importante de nuestra vida. Y quiero recalcar que no tomar una decisión en sí mismo es una decisión.
Solo existen dos opciones: creer o no creer en Él. No hay intermedio. Y la decisión determinará dónde pasarás la eternidad. Es probable que todos nosotros hemos memorizado Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 40, el contraste, perderse con la vida eterna. Sin embargo, para tener vida eterna y pasar la eternidad con Cristo, es necesario reconocer que necesitas a Cristo y comprender que Él murió por nuestros pecados. Si no lo hacemos, pasaremos la eternidad sin Él, lo cual significa ir al infierno. Nacemos con una deuda con Dios que teníamos que saldar. Y la única persona que podía pagar el precio es alguien que no pecó jamás y murió en nuestro lugar. Un pecador, o un pecado, mejor dicho, contra un ser perfecto, que es Dios, solo puede ser saldado por una persona perfecta. ¿Hay alguien aquí que cree que es perfecta? Yo te pruebo, mirando a mí, tú sabes que no somos perfectos. Recuerdes que Jesús dijo en capítulo 10, versículo 18, tengo autoridad para darla, refiriendo a su vida. Su vida sin pecar es lo que le dio la autoridad. Y volviendo a nuestra infracción que fue tan grave, a pasar toda la eternidad en el infierno, no bastará para saldarlo. Por eso es eterno. Para que Cristo sea nuestro pan de vida, primero deberemos ser limpiados por su sangre. El mundo sostiene que todas religiones conducen a Dios. Pero Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que nos lleva a la misma cuestión de la que yo hablé. ¿Creeré lo que siento en mi corazón o lo que Dios dice? Lo que este pasaje enseña es que no todos los caminos conducen al cielo. Todos resucitarán, pero no todos estarán con Cristo. Mi pregunta para ustedes es, ¿dónde te gustaría pasar la eternidad? Todo depende de cuál pan come. Y ya saben, esto no refiere únicamente a la comida, sino cualquier cosa que no provenga de Dios. Nada en este mundo puede satisfacernos, porque no fue creado para satisfacernos, sino para guiarnos hacia Dios, para que Él nos satisface. Por eso Blaise Pascal dijo, hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada, sino solamente por el Dios creador. Si buscamos la respuesta en lugares equivocados, con cosas equivocadas, continuaremos sintiendo hambre y sed. No es casualidad que la primera ocasión en la que la Biblia menciona pan
es en Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La palabra en hebreo será equivalente a el bios. Esto no ha cambiado. Vivir en un mundo caído es complicado. Sin embargo, cuando Jesucristo llena nuestro vacío con que fuimos creadas, a pesar de las dificultades, Él nos brinda satisfacción y propósito en medio de los obstáculos. ¿Te sientes satisfecha? Si tu respuesta es no, pregunto, ¿es Cristo tu alimento? Oremos. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre en que Él se refugia. Gracias, Señor, que tú nos has ofrecido este refugio, que tú has hecho todo para nosotros, no para quitarnos de la tempestad, porque el mundo caído vivimos en una tempestad. Pero tú has dado a nosotros lo que necesitamos para sobrevivir esta tempestad, para luchar de manera santa la tempestad y garantiza nuestro llegado de paz eterna. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti. Y yo te pido que tú abres todos nuestros corazones y mentes para que podamos ver lo que tú hiciste. A veces es tan familiar porque lo hemos oído, lo hemos leído tantas veces y perdemos el impacto de lo que tú realmente hiciste. Cámbianos, Señor, para que podamos seguir más cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.